presencia es desde el punto de vista de luchar netamente por los derechos de los ciudadanos o es de carácter político en su intención de ser quizás candidato a alguna dignidad de las próximas elecciones? Con esa aclaración iniciamos. Bienvenido. Buenos días, un saludo para toda la gente que nos acompaña. Siempre para mí es un placer compartir estos micrófonos con ustedes. Bueno, yo no soy candidato a nada. Y la lucha que he empezado, y lo he dicho varias veces, lo he hecho como ciudadano, como guayaquileño y como un demócrata que exige que se cumpla aquí la ley, que todos cumplamos la ley, tanto autoridades y ciudadanos, y que se respete el Estado de Derecho y el sistema republicano. Aquí quien viola la ley debe ser sancionado, aquí quien viola la ley debe ser multado, pero asimismo las autoridades, que son aquellas que deben dar el ejemplo de cumplimiento de la ley, tienen que ajustarse a la ley, y si esas autoridades no se ajustan a la ley también tienen que ser sancionadas. Estoy actuando como ciudadano, yo soy parte de una organización política, soy activo en esa organización política de la cual me siento orgulloso, pero esta lucha ciudadana la estamos librando por los abusos que está existiendo actualmente en Guayaquil. Don Félix Pilco, hay una cosa tan elemental y quiero aprovechar también la presencia, compartir este diálogo con el doctor Gerardo Vázquez. Nos preocupa como ciudadanos, nos preocupa como responsabilidad una tarea, la que cumplimos tanto tiempo, desde el ejercicio de la comunicación, desde esta práctica. Nos toca entrevistar a muchos personajes y nos toca también ver, nos ha tocado estar en la calle mirando. Ayer, dice hoy Expreso de Guayaquil, tensión en Guayaquil, al lado del mercado municipal de Las Exclusas, saltó la chispa. Conductores de tricimotos trataron de evitar a pedradas y con cortes de tráfico la ruta de los buses hacia la playita del Guamo. Hubo policías heridos, 7 detenidos, la firme determinación de autoridades, que es la de regular, la de cumplir su tarea, uniformados que también son parte de la sociedad civil y que en ese momento ostentan lo que les da y les atribuye la ley, la Constitución y la ley. Y me preocupa el tema tensión, el término tensión, esa exacerbación que hay y el irrespeto a las normas, como usted acaba de decirlo, don Félix. Le pregunto al doctor Gerardo Vázquez, ¿qué preocupación hoy en día por no observar normas, por no observar el comportamiento idóneo, el atentado contra el bien privado, el bien público y todo esto que conlleva? ¿Cuántos hogares en estos momentos están sumidos? Esto es una preocupación, porque se van a instaurar indudablemente el rigor de la ley por ese comportamiento inadecuado. Cuando debo de decir que le asiste o no, no desnaturalice ciudadano ecuatoriano, si le asiste o no la razón para un reclamo, este tipo de situaciones, estos brotes de violencia. Doctor Gerardo Vázquez, muy buenos días. Buenos días, Roberto, buenos días a los radioescuchas, a panel. Delincuencia, lo que vivimos ayer en Guayaquil fue un episodio de delincuencia pura, está establecida así en el Código Orgánico Integral Penal. Esa gente debe ser sancionada, porque no puede ser que a guisa de cualquier pretexto se caotice la ciudad y el país. De acuerdo con la Constitución ecuatoriana, y escuchaba al señor Pilco hace un momento hablar de sanciones, la Constitución del Ecuador establece que ningún ciudadano está exento de responsabilidades. Y las responsabilidades conllevan algo más, obligaciones básicamente. Y quien no cumple con sus responsabilidades y con sus obligaciones debe ser sancionado. Hace un momento estábamos escuchando al economista Cecilia Calderón y al doctor Ricardo Ramírez hablando sobre algún decreto que a todas luces era violatorio a la Constitución. Los derechos de los trabajadores, los derechos per se, son irrenunciables, ¿verdad? De manera general, no puntual, pero los derechos de los trabajadores en particular son irrenunciables, inalienables. Todo esto lo dice la Constitución, no de ahora, las constituciones anteriores. Por manera que ese decreto que le restaba, que hacía regresivos los derechos que habían adquirido
los trabajadores y en ese caso los jubilados, en ese momento se estaba vulnerando la Constitución. Hoy por hoy vemos que el presidente Moreno, con un poco de solvencia general, con pantalones amarrados, ¿verdad? Haciéndose eco de lo que usted bien decía, Roberto, del clamor ciudadano, El amor de la con ciudad. altura, con respeto, que se le hizo como debe conversar el pueblo con su presidente, con confianza, decirle las cosas, acogió este clamor popular y decretó lo que ha decretado. Con ponderación. Pero le falta algo en esa decisión. A ver, La sanción debe ser puesto en conocimiento de la defensa. Lo vengo diciendo desde hace rato en estos micrófonos, ya hace más de 3 meses. Debe ser puesto en conocimiento de la Fiscalía General todas y cada una de estas barrabasadas jurídicas que se cometieron, para que se sancione ejemplarmente a los responsables, ahí hubo un a ministro. quienes firmaron, a quienes hicieron eco de aquello. Recuerde que martes a martes vengo sosteniendo perfecto lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, pero le está debiendo al país. ¿Y cuál es? No basta con cesar en sus funciones al ciudadano que ha incumplido con ellas, al servidor público que ha incumplido con sus obligaciones, sino que deben ser sometidos a la vindicta pública. Es decir, que la Fiscalía General del Estado revise esas actuaciones y en caso de encontrar actos reñidos con el Código Orgánico Integral Penal, se aplique las sanciones que corresponden. En ese momento, Raúl, Roberto, señor Pilco, en ese momento que se empiecen a aplicar sanciones como corresponden, y no arbitrarias, por supuesto. De Ejemplarizadoras. manera alguna ni siquiera ejemplarizadoras, Roberto. No, como ejemplo para que ya no se... Definitivamente, pero que se empiece a sancionar, veremos pues en ese momento cuántos van a meter la mano o van a incumplir con sus funciones. Ahora, don Félix Pilco, a ver, hay una situación también, usted como representante de CREO, vamos a lo micro, don Gerardo Vázquez va a lo macro, a lo esencial, a lo nacional. ¿Qué posición tiene CREO frente al accionar actual que tiene el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que prácticamente ha dejado de lado a la mayor cantidad de administradores, de verificadores, de controladores del Estado? Este es un mandato popular que fue hecho en las urnas por parte del pueblo ecuatoriano. Nosotros apoyamos todo el trabajo consistente en que se cumpla el mandato popular. Nosotros no podemos contradecir un mandato del soberano. Además, que esta ha sido una lucha de años en combatir actos que van ajustados a la corrupción, al mal manejo de la cosa pública, al dedazo, a los compadrazgos. Debemos recuperar la institucionalidad. Una lucha constante que lo hemos venido haciendo desde la Asamblea y ahora el Consejo de Participación Ciudadana lo está haciendo desde su espacio de poder. Apoyamos perfectamente. Hay que hacerlo de la manera correcta, hay que evitar los abusos, pero hay que estar pendientes y observadores de lo que está sucediendo en el país, porque la mayoría de los ecuatorianos aprueban lo que está sucediendo, porque existía una sensación de que las autoridades que habían sido electas antes, la única razón por la cual ellos estaban ahí era porque eran parte de una organización política, porque no tenían las condiciones profesionales, de carpeta, para que puedan ocupar esos espacios, y además existieron muchos abusos. Hoy la Corte Constitucional ha sido removida, va a haber una nueva Corte Constitucional, las sentencias de la Corte Constitucional anterior y la transitoria han sido muy observadas, están siendo, las últimas semanas la Corte Constitucional cesada en un tema de lavar su imagen, comenzó a revisar algunas de esas sentencias. Entonces, nosotros apoyamos lo que está haciendo la Corte. Hay una memoria colectiva a la que no se puede darle el sentido de fragilidad de don Pérez. Usted dice algo, aquí en la sociedad ecuatoriana, entre el 2007 y 2008, cuando estaba funcionando, en Montecristi, vuelvo otra vez a Montecristi, la constituyente, hubo mandatos constitucionales en esta materia, doctor Gerardo Vázquez, pero los que promovieron
los que trabajaron fueron los primeros en no acatar, porque si nos ponemos a mirar en las arbitrariedades en materia laboral, recuerde usted que los medios de comunicación incautados y todos estos, cómo se premiaron y cómo se ha conocido, haciendo alusión al mandato. ¿Por qué es que pedimos tranquilidad y serenidad a quien le asista la razón, que no deje de levantar su voz y decir su verdad, serena, clara, como dice Desiderata? Hay 7 detenidos en el acto de ayer y que pueden llegar inclusive sanciones como lo tipifica la ley, de 2, 3 años de prisión, de ser el caso, queridos oyentes. ¿Por qué, don Félix y doctor Gerardo Vázquez, el por qué este tipo de recomendaciones desde una tribuna de esta naturaleza son necesarias, doctor Gerardo Vázquez? 7:54 minutos. Bueno, básicamente es necesario que la ciudadanía empiece a entender que vivimos en un régimen de derecho. Que aquí no es que porque un líder A, B o C los engatusa, les levante el ánimo y les ofrece pajaritos preñados, ellos deben sumarse a esa corriente. Estamos hablando de responsabilidades, y decía yo al inicio de esta entrevista, las responsabilidades cuando se incumplen llevan sanciones, y hay que saber entender que esas sanciones se van y se deben de cumplir. Caso contrario, estaríamos en una sociedad donde prima la anarquía, donde cada quien hace lo que le da la gana. Y eso no podemos permitirlo, porque en ese momento terminaríamos ya de existir. Si ahora mismo estamos en una suerte de vaivén en cuanto al Estado ecuatoriano, imagínense donde llegamos a un estado de anarquía total, esto desaparece. Ahora don Félix Pilco, hay una situación también que se ha dado desde el Consejo de Participación Transitorio. Viene por el tema del Consejo Nacional Electoral, lo tan cuestionado de que los partidos políticos integren estos organismos a nivel provincial y a nivel nacional. Se tejió la ilusión de que era el poder ciudadano el que iba a controlar los votos, pero dicen que terminó todo en manos de un solo partido de color verde. ¿Usted cree que la solución sería retornar todo al control de los partidos políticos, pero de manera equitativa? Tengo entendido que el Consejo de Participación Ciudadana ha tomado una resolución en cuanto a la participación de los movimientos y organizaciones políticas en el nuevo Consejo Nacional Electoral. Si bien no es una solución perfecta, es lo más cercano a lo correcto que ha sucedido hasta ahora, y la experiencia ya lo dice así. Es importante tener un equilibrio de representatividad en la institución que se encargue de controlar los votos y los procesos electorales, porque entre los actores que ejercen la actividad democrática, política en nuestro país, se controlan unos a otros. Pero si los actores que participan en el accionar político no tienen representatividad dentro de una institución y se monopoliza, sea el color que sea, dentro de una institución tan importante, un poder tan importante como es el CNE, no va a haber equilibrio, va a existir abusos, y van a existir estas dudas en cuanto a los procesos electorales que han existido durante la última década. Si bien no es lo óptimo, es mejor, muchísimo mejor que lo que ha venido pasando hasta ahora. Claro. Yo voy a ir a lo macro ahora, y perdóneme, doctor Gerardo Vázquez, ya que usted ha tocado el tema, que hablamos de estos actos de disciplina, si se puede decir menos de vandalismo, usted dijo delincuenciales. Quiero llevarlo en esta parte final también al doctor Gerardo Vázquez, al tema mayor, corrupción, y a veces las comparaciones no resultan ser odiosas. En otros países, el tema Odebrecht, sistemáticamente esta entidad, esta empresa transnacional, ha hecho sus efectos negativos para sociedades, no solamente en América, en el mundo. En otros países se habla de que ya... Aquí se dio ¿cuántos millones? 38. Y lo que usted decía, el apego a esas firmas de responsabilidades. ¿Cómo está el tema? Hay preocupación que avanza y avanza el tiempo, y en el país como que no se aterriza definitivamente. Ese Roberto ha sido el mal que
queja al Ecuador, no de ahora, no de la década anterior, de siempre. Vivir de tumbo en tumbo y de noche por manera que se apague un incendio y aparece el otro. Y ahí lo dejamos. Y ahora, hoy por hoy, ¿qué es lo que sucedió con la década ganada, perdida, ¿no? Ya no sé ni cómo denominarla, robada, la de Correa, ¿verdad? La década de Correa, ¿en qué quedamos? Que ahora se entronizó una suerte de desfachatez, de sinvergüencería terrible, donde vemos que quienes estaban involucrados, que están involucrados abiertamente en el tema Odebrecht, donde en otros países hay presos ya, gente que está cumpliendo condenas, o sea, sentenciados. Aquí en el Ecuador seguimos esperando a ver en qué momento los pajaritos paren. Es que parecería como Entonces, que apresara no, es que todo. además vemos que quienes están involucrados, sus nombres están involucrados, no es que se defienden negando el tema, tienen la tupé de hacer gala del dinero mal habido. Eso es lo que estamos viviendo aquí en el país. Y no se toman decisiones draconianas para ayer, porque esto no es para mañana, esto no es para después de 15 días. Estas son decisiones que debieron haberse tomado para ayer. Es decir, vea usted el caso del vicepresidente de la República, de Glass, ¿verdad? Está apelada esa resolución. No está finalizada. ¿Y qué tiempo ha pasado? ¿Y por qué no hay un pronunciamiento? No hay sentencia en firme, No, a lo que me refiero. A eso estoy refiriéndome Sí, precisamente. no hay Y- sentencia en firme. Y ayer tuvieron la tupé, escuché a uno de los abogados del señor Glass de decir que todavía no existía una sentencia y que por tanto todavía no se podía hablar de él como un hombre condenado. Bueno, apegamos al proceso, ¿no? Apegado al proceso, Apegado al tiene proceso. razón, No hay sentencia pero en lo firme. que indigna es que no haya acción de parte de la Administración de Justicia para poner punto final al tema. Mire, está pasando, lamentablemente hay que decirlo, se cambia el Consejo de la Judicatura, entiendo que es gente decente, gente bien intencionada, pero ¿qué ha pasado en los mandos de abajo? ¿Qué ha pasado con el resto? ¿Qué ha pasado con la misma administración? Está en manos de los mismos. Los jueces siguen siendo los mismos. Yo hoy por hoy conozco un caso donde la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ha sido tirada prácticamente al tarro de basura porque los plazos y términos que determina la ley les importa un bledo, así como usted me escucha. Y la normativa escrita, que es derecho positivo, y usted me entiende, Roberto, tampoco la toman, ni siquiera eso la toman en cuenta. Y ahí están los jueces. ¿En dónde se refleja eso? En esa pero sociedad aquí- de doctor Raúl Aquí Aguirre. viene don Félix Pirco una situación, la pregunta del millón. Y el señor Rafael Correa sigue en Bélgica mientras aquí los procesos no avanzan, dicen algunos. Bueno, la aparición política de Rafael Correa fue como consecuencia de que también las cosas no funcionaban antes bien. Hay que ser realistas. Fue el resultado, Una constante de varió de raíz. aquello. Y él profundizó aún más el problema de corrupción que nuestro país ha vivido siempre. Pero este es un tema, como lo dice el abogado aquí con mucha razón, no solamente de ahora, sino de toda la vida. Y aquí pareciera que se hace justicia no a todos con la misma vara, que algunos hacen lo que quieran porque se sienten con poder o que tienen más recursos, otros porque tienen contactos, porque están bien enganchados. Y aquí todos los días, en todas las áreas, se cometen actos de corrupción, desde los niveles más bajos hasta los más altos. Y las autoridades, nuestros políticos, quienes están al mando del poder, en vez de dar una imagen, un ejemplo de pulcritud, de rectitud, de transparencia, de que se están haciendo las cosas bien, para que el resto de la sociedad, viéndose en ese espejo, también se ajuste a las normas jurídicas e institucionales de la manera correcta, no lo hacen, porque ven que las autoridades hacen lo que les da la gana. Y la gente llana, ¿qué piensa?
Si ellos hacen lo que les dé la gana, ¿por qué yo tengo que obedecer las leyes? Eso no se puede seguir manejando así. Las autoridades son responsables ante la sociedad y la ciudadanía debe entender de que una sociedad con prácticas de corruptas, que se lo ve en todo en el ámbito de nuestra sociedad, no va a avanzar y afecta al crecimiento de nuestro país, afecta a la economía y afecta a nuestras familias. Gracias, doctor Gerardo Vázquez, gracias. Roberto, haciéndome eco de lo que acaba de decir el señor Pilco y recogiendo un poco lo que ha estado de moda hoy por hoy con el tema de los subsidios, que hablan de subsidios focalizados. La Lo focalización que de los está subsidios. diciendo el señor Pilco, en pocas palabras, es que tenemos una justicia focalizada o selectiva. Politización de la justicia, Así es. justicia llena de signos de venganza que no es justicia propiamente dicho. Yo le voy a agregar como parte final, y gracias por esta visita a ambos y a nuestros oyentes. Eso que comenté, en diciembre del año 2016, Odebrecht llegó a un acuerdo con Brasil y aceptó pagar la más alta cifra de la historia de ese país, 3.400 millones de euros, a cambio de que se le permitiese volver a habilitarla para que esté apta para cualquier tipo de concursos en obras públicas. Se dio en el año 2016, en una sociedad en donde quizá es muy probable que los fiscales, que los jueces no estén también involucrados en actos de corrupción, contralores y todo lo que se llame autoridades de control. Para la reflexión, estimados oyentes, gracias doctor Gerardo Vázquez, gracias economista Felipe Hijo. 8 o 5 minutos en Radio Morena, radio que se escucha desde